veremos un poco sobre cáncer de próstata y la función que tiene en la siguiente diapositiva, veremos un poco la función que tiene la próstata en el varón. La próstata es un órgano que se encarga de permitir la viabilidad del espermatozoide, permitir que el espermatozoide llegue alimentado, llegue vivo, llegue viable hasta su encuentro con el óvulo. Del volumen del semen del varón, el volumen, el fluido prostático representa alrededor del 70%, 80%. Entonces, esta próstata, en esta función, se encuentra obviamente, es muy cercano y dependiendo directamente de la función testicular. Entonces, es un órgano ubicado en el piso pélvico, en la región perineal, entre el recto y los testículos. Pesa alrededor de 20 gramos en un varón en edad joven. Esos son los datos que debemos tener de la próstata. Siguiente diapositiva, veremos un poco sobre la función, lo que les mencionaba. Esta función está centrada eminentemente a la parte reproductiva, a la parte sexual. La glándula prostática, además, tiene una estructura glandular, ¿no? Es una glándula de secreción y tiene canalículos adentro de esta glándula. La glándula prostática, además, tiene capas, digamos, si lo queremos ver desde el punto de vista didáctico, y es en la capa más superficial, es donde se anida el cáncer de próstata, que luego va teniendo una diseminación alrededor o a las regiones locorregionales del territorio pélvico. En la siguiente diapositiva empezaremos a hablar un poco sobre los factores de riesgo para cáncer de próstata. Y el principal factor de riesgo es la edad. Se dice que si el varón viviera alrededor de 200 años, todos los varones tendrían un cáncer de próstata. El cáncer de próstata empieza a generarse a partir de los 50 años. Arriba de los 60 años es más frecuente, pero a partir de que el varón envejece es que la neoplasia empieza a presentarse. Entonces diremos, en resumen, que la edad es el factor primordial para cáncer de próstata. Siguiente. La otra variable importante como factor de riesgo para cáncer de próstata es la historia familiar. Si tienes un padre o un hermano con cáncer de próstata, tu riesgo se ha duplicado o triplicado. Recordemos que solo por el hecho de ser varón, el riesgo es 16% para desarrollar un cáncer de próstata hasta los 90 años. Es decir, si hubieran 100 varones sin ningún antecedente familiar, 16 de ellos van a llegar con un cáncer de próstata hasta los 90 años. Pero si tienes un familiar directo, tu riesgo se ha duplicado a 32, alrededor de 30%. Pero si tienes 2 familiares, tu riesgo está entre el triple. Entonces, la segunda variable de riesgo, después de la edad, es la historia familiar. Siguiente. En la siguiente diapositiva veremos un poco de la etnia. Y es cierto, los afrodescendientes tienen un mayor riesgo de desarrollar cáncer de próstata. Siempre hemos pensado que es por una variable de acceso a salud, a veces de pobre nivel educacional, pero no, en realidad es una variable biológica. Hemos encontrado variables genéticas que hacen que el cáncer de próstata de los afrodescendientes sean más agresivos, de edad más temprana y de un pronóstico un poco más tórpido que otras neoplasias. Entonces, este es el tercer factor de riesgo, el ser un afrodescendiente. La siguiente diapositiva veremos un poco de cómo diagnosticar el cáncer de próstata. Y es que para diagnosticar el cáncer de próstata tenemos que combinar una dupla de variables. La primera es el examen dígito rectal de la próstata y la segunda es una prueba sobre el PSA. En la siguiente diapositiva veremos un poco que este tacto rectal o examen dígito rectal de la próstata es un examen que debe iniciarse a partir de los 50 años y de manera anual. Es un examen no doloroso, barato, insustituible y solo
en los varones que tienen más de un familiar o un familiar con cáncer de próstata, este examen debe hacerse a partir de los 40 años. En la siguiente diapositiva veremos un poco sobre el PSA. El PSA es una prueba sanguínea que intenta medir una proteína que secreta la glándula prostática. Es sinónimo de enfermedad prostática, pero no sinónimo de enfermedad neoplásica de la próstata, pues hay otras enfermedades benignas de la próstata que también lo elevan. El valor normal es alrededor de 4. Decimos que un varón tiene una sospecha de cáncer de próstata importante cuando tiene más de 20 de PSA, cuando tiene más de 100 casi seguros que tiene cáncer de próstata, y más de 1000 el paciente pues tiene un cáncer de próstata metastásico. Pero también es importante recordar que este PSA, que se mide a través de una prueba sanguínea muy económica, muy difuminada en el medio, también es importante cuando es negativa. Si tiene valores negativos, a veces inclusive menor de 1, no excluye la posibilidad de un cáncer de próstata. 30% de los varones van a tener cáncer de próstata con PSA negativo. Y esto es importante reconocerlo para saber que la combinación con el examen rectal realizado por un médico entrenado como un urólogo oncólogo, un oncólogo clínico o un médico que ya ha tenido entrenamiento. Todos los especialistas en su formación rotan por urología, entonces un médico especialista sí sabe evaluar una próstata y determinar que este está normal. Entonces a veces tienes un PSA negativo, pero el hallazgo dígito rectal te permite combinarlo. En la siguiente diapositiva veremos un poco sobre los síntomas del cáncer de próstata. Es importante reconocer la historia natural de esta enfermedad, ¿no? Es una enfermedad eminentemente asintomática en sus fases iniciales. A medida que la glándula prostática por el tumor va creciendo, empieza a generar de manera tardía síntomas obstructivos y empieza a generar compromiso regional ganglionar, metástasis a los huesos y empieza a generar dolor lumbar o dolor de huesos en el varón. Entonces, esta es la historia natural, inicialmente silente, silenciosa, luego regional con compromiso ganglionar y a veces eso genera linfedemas, genera problemas de obstrucción urinaria, problemas de dificultades para la erección y luego ya el paciente empieza a tener síntomas óseos producto de la metástasis. En la siguiente diapositiva veremos el rango de metástasis y es que el gran grueso de pacientes tiene metástasis ósea principalmente. Luego es una enfermedad que raramente da metástasis a órganos viscerales como pulmones e hígado, pero sí muy frecuente a la parte ganglionar pélvica o retroperitoneal. Siguiente. ¿Cómo se hace el diagnóstico del cáncer de próstata? A través de una biopsia. La biopsia es un procedimiento con anestesia regional que te permite a través de la mucosa del recto, a través de un examen dígito rectal con ayuda ecográfica idealmente, te permite identificar la próstata y hacer biopsias de la próstata. La glándula prostática tiene 2 grandes lóbulos y hacemos generalmente 12 biopsias, 6 de cada lado, de cada segmento superior, medio e inferior. Es decir, van a haber 12 pequeños fragmentos de tejido prostático que debe obtener el urólogo para determinar que esta es una glándula prostática bien biopsiada. En la siguiente diapositiva veremos un poco sobre el estadiaje. Una vez que ha sido diagnosticado, ¿qué pido para saber si mi paciente tiene un estadio clínico avanzado? Pues pido los análisis de acuerdo a la historia natural. Como sé que se disemina los huesos, pido una gamografía de huesos, y como sé que se diseminan los ganglios regionales, una resonancia pélvica o una tomografía abdominopélvica. Eso permite establecer el estadio del cáncer de próstata. En la siguiente diapositiva veremos un poco sobre, de manera general, cómo es el tratamiento del cáncer de próstata. El cáncer de próstata es una enfermedad muy curable, muy lenta de crecimiento. Generalmente, dicen, la literatura habla de que tiene un crecimiento tan lento que puede llegar entre 15 a 20 años de desarrollo. Por lo tanto, te da mucho tiempo para encontrarla. Es así que es útil el PSA y el examen rectal. Inicialmente está confinada al órgano pélvico, por lo tanto, el tratamiento es curativo con intención de erradicación de la enfermedad pélvica a través de cirugía o de radioterapia. Pero ya cuando la enfermedad sale del piso pélvico y da metástasis a ganglios de la región abdominal
que ya están fuera del piso pélvico o enfermedad ósea, ya empiezas a tratar la enfermedad de manera combinada con quimioterapia y con tratamiento hormonal. Recordemos que el cáncer prostático es adicto a la testosterona. Por lo tanto, cortando la producción de testosterona, tú logras controlar por muchos años la enfermedad. Yo diría que cáncer prostático es una enfermedad de muy buen control, de muy buena evolución y que es curable en muchas fases de sus estadios clínicos. Yo muchas veces les comento al paciente, ¿no? De todas las neoplasias, tener un cáncer de próstata, es cierto, es una noticia triste que nos complica como familia, pero hay que tener la tranquilidad de que es una enfermedad muy controlable, muy erradicable en sus fases iniciales y inclusive en sus fases regionales o avanzadas.